Buenos días. A nombre del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de la Dirección de la Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la conferencia Alienación Parental, una forma de violencia para la familia, que será impartida por la licenciada Grisel Manzano Munguía. La licenciada es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Se encuentra en trámites de titulación de la especialidad de Género y Derecho por el posgrado de la misma institución, y es maestrante en Derecho Fiscal y Administrativo por el Centro de Estudios Jurídicos. Destacan sus publicaciones intituladas Violencia familiar en México y Violaciones de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad. Es docente de la Facultad de Derecho de la UNAM y del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Actualmente ejerce como abogada postulante en materia familiar, sucesiones y civil. Permítanme leerles una breve introducción de la conferencia. La familia es el elemento esencial de la sociedad. En las últimas décadas se ha hecho más visible la violencia que se vive dentro y fuera del hogar. Mucho se ha hablado sobre la alienación parental en el momento del rompimiento del vínculo matrimonial. Uno o ambos padres, usando la violencia psicológica, tratan que los menores odien al otro para así evitar la convivencia. El pasado 1 de agosto, los diputados locales aprobaron abrogar del Código Civil la alienación parental, por no cumplir con los requisitos jurídicos, ya que, desde el punto de vista jurídico, es un síndrome psicológico no jurídico. Sin embargo, sí está vigente en el artículo 323 como violencia psicológica, la cual cumple con la tipología descrita de la alienación parental. Le doy la palabra a la licenciada Grisel Manzano Munguía para dar inicio a la conferencia. Pues bienvenidos todos, veo caritas nuevas, veo a mis alumnos que están aquí. Este tema de la alienación parental es un problema muy grave que afecta no solamente a la familia, sino al interés superior del menor. Dentro de los argumentos que dieron diputados para tomar la decisión de sacar del 323 séptimos lo que era la alienación parental, es porque decía que se quedaba pues descobijado al niño. Sin embargo, la alienación parental, como lo mencionó el maestro Diego, es un problema que se hace mucho más evidente en el momento de la ruptura del matrimonio. ¿Qué es esto? En el momento de que el señor o la señora toma la decisión de romper este vínculo matrimonial y tomar como reos a los niños. ¿Para castigar a quién? A la otra parte. Y va a influir muchísimo de qué manera se va a romper, cuál fue la decisión que se tomó para poder romper este matrimonio. Que muchas de las veces es que la falta de dinero, no, la infidelidad. Y esta infidelidad se la van a cobrar al niño. Este síndrome se hizo mucho más evidente en 1985, cuando el doctor Gardner, un psiquiatra estadounidense, empieza a notar que a los niños que son llevados a las terapias o que son es dictaminador perito psicología, van y llevan a los niños para determinar cuál es el grado de la posibilidad de que el otro papá tenga ese vínculo de la visita. Y como todos sabemos que al momento de que se hace la ruptura en el matrimonio, pues todos ellos, dentro de toda la historia de los mexicanos, sabemos que los roles y estereotipos es que la mamá es la persona idónea para el desarrollo mental y psicológico de un niño. No es verdad. Habemos mamás buenas, habemos mamás no tan buenas, habemos papás buenos, comprometidos, y hay papás que no les interesa.
y que desde el primer momento se olvidan de sus niños y así los vayamos y los llevemos al juzgado y los queramos sacarles sangre, decía una maestra, no se le puede sacar sangre a las piedras. Por lo tanto, este es un conflicto muy grave donde los terceros, que son en este primer momento histórico, son los más afectados, que son los niños, que se les priva del desarrollo tanto de la mamá como del papá y de tener una vida plena, que es uno de los principios de los derechos de los niños, tener la convivencia con papá y mamá, no importando que el vínculo matrimonial, el vínculo familiar se haya fracturado, sino que esté vigente, no importa que uno viva en una casa y el otro viva en otra casa. Sin embargo, eso es lo que no pasa. ¿Sí? Entonces, el doctor Barden empieza a ver esta situación y empieza a ver y lo llama dentro de su materia síndrome de alienación parental. ¿Por qué es un síndrome? Porque es un síntoma que presenta un niño dentro de su análisis que está siendo alienado o motivado a odiar a la otra parte. Y no me voy a referir a hombre o mujer, porque en este caso, y si muchos de ustedes son casados y luego a veces se enojan con su esposa, con el esposo y dicen, es que esta señora es una floja, no hace de comer y por eso no le doy dinero, y al niño le dicen, y es que tu mamá es esto y tu papá es un flojo porque no trae dinero suficiente para que tú tengas todo lo necesario. Entonces, esta violencia se vive desde hace décadas, que se ha hecho mucho más grave, sí, porque ya tenemos medios de comunicación, ya tenemos muchas herramientas que ventilan, y no me dejarán mentir, muchos dirán, esas son palabras de señora ya viejita, los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Por qué estaba este lema? ¿Por qué se escuchaba esta? Y las abuelitas y las mamás lo habrán escuchado, o es la cruz que te tocó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad no tenía la facultad de tocar la puerta y de decir, la están violentando, lo están violentando, porque tanto mujeres como hombres hay violentadas, ¿sí? No solamente las mujeres. Hay hombres, estadísticas nos dicen que es el 50% de hombres violentados y mujeres violentadas. Entonces la alienación parental, en el momento que sale de nuestro Código Civil, es porque no cumple con los requisitos necesarios para realmente hacer una protección a los niños. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Bueno, pues es una alteración que surge durante o después de proporcionar la custodia a una de las parejas, que va a ser la mamá, por lo regular. Este síndrome pues es un conjunto de síntomas y características de una enfermedad, es un conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. La alienación es la acción y efecto de alienar, proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforma la conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. Y todo esto va dando en pautas. Pero ahora vamos a ver qué es la violencia familiar. Es aquel acto o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño y que puede ser cualquiera de los siguientes. Nos vamos a enfocar en qué es la violencia psicoemocional, que es todo acto o omisión que consiste en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desde el abandono o actitudes devaluatorias
que provoquen en quien la recibe alteraciones autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de las personas. ¿Qué es la alienación? La alienación parental, pues son todos estos síntomas: alteraciones, agresiones, manipulaciones, condicionamientos. ¿De quién? De alguna de las partes. ¿Y esto en qué momento se va a hacer mucho más grave? En el momento del rompimiento de ese vínculo que había entre un hombre y una mujer. Y nos vamos a hacer más modernos. Puede ser entre dos hombres o entre dos mujeres. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo de empezar a hacer a un chiquito que lo más importante para ellos es su mamá y su papá, que es una figura más importante para su desarrollo, y que en algún momento le empiecen a meter ideas en su cabecita de que su papá no los quiere, empezarles a prohibir llamadas telefónicas. En el momento que se dictamina el divorcio, hay convivencia. ¿Quién es la que se queda con el niño permanente? La mamá, por lo regular, cuando no acreditamos que la señora tiene algún motivo de violencia, porque no tenemos todo que acreditar. Si decimos que la señora es la que violentaba dentro del hogar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acreditar que efectivamente la señora es la violenta. ¿Para qué? Para que los jueces tomen su decisión a quién es la mejor persona para que ese niño realmente se respete su interior, ¿cómo se llama? El interés superior del menor, ¿sí? ¿Cuál es el interés superior del menor? Su sano desarrollo. Todo el niño, su salud física, mental, emocional, que sea un niño, no importa que mamá y papá estén separados, pero que el niño sienta que es el centro de la vida de ellos, que en cualquier momento él va a poder contar con los dos. Más sin en cambio, si él está viendo que papá y mamá están en una constante lucha, o que mamá habla mal de papá y que papá habla mal de mamá, el niño en algún momento de su psique va a decir: yo soy el problema. Si yo no existiera, yo no estaría provocando que mamá y papá se estén destruyendo. Y si le aunamos aún más que en este momento tan difícil que es el rompimiento, la separación de una pareja, porque no nada más se mueve la cuestión de que pues ya se rompió el matrimonio y ya pasó, no, sino que ¿cuál es el fundamento? Va a haber situación de discusiones, la pareja se va a sentir abandonada, muchas veces va a haber celos todavía, va a haber menosprecio, va a haber una rutina, vamos a estar llenos de estrés, vamos a tener problemas psicológicos y trastornos psiquiátricos. Todo esto va a englobar la separación, ese rompimiento de que en algún momento de la vida pensamos: vamos a vivir hasta los 50, 60 años y voy a morir con esta persona porque estoy realmente dispuesto a tener un matrimonio largo como era antes, pero antes estábamos educados o educadas de otra manera y se soportaba muchas veces la violencia, se soportaba muchas veces que el Señor es el único que tiene permiso de ser ¿qué? Infiel, ¿sí? Hoy todavía no está muy aceptado que las señoras tengan esa facultad también de ser infieles, ¿no? Pues si somos iguales en todas categorías, pues somos iguales también en tener otra pareja. ¿Cuál es el problema? O sea, el Señor estaba bien visto que tuviera otras señoras, que tuviera hijos, que tuviera otra vida. Hoy en día ya no se permite esa falta de lealtad.
no de fidelidad, de lealtad, de respeto hacia la otra persona. Y en este momento, cuando nosotros construimos y decidimos casarnos, pues estamos pensando que va a ser, así como en los cuentos, hasta que la muerte nos separe. No es verdad, ahora ya no hay todo eso. ¿Qué va a pasar en el momento de cuando se rompe este vínculo? Bueno, pues ya no se va a tener la vida familiar, a lo mejor el estatus social va a cambiar. La pareja, pues a lo mejor ya tiene otra pareja y él sí va a ser feliz. Ya no va a tener una vida sexual tan diaria o cada tercer día o a veces cada vez, no sé. La mujer no le van a dar ese permiso. ¿Quién sí tiene ese permiso? Pues el hombre. Y a lo mejor si ya tiene otra pareja, pues la vida sexual va a seguir igual. Va a ser padre o madre con niños, la economía va a estar afectada y la residencia va a cambiar también. ¿Por qué? Porque a lo mejor la señora se queda en la casa, el señor se va. Y entonces hay una transformación total de la vida, no nada más de la pareja que se va o la pareja que se queda, sino de toda la familia. Y en este momento es cuando realmente empieza una violencia familiar, que se va a dar adentro y afuera del hogar. ¿Por qué adentro? En el momento en que el niño no va a poder tener esa convivencia que tenía con su papá, el niño o la niña no va a tener esa facilidad de poder convivir, no le van a permitir llamarle por teléfono, porque entonces mami va a decir, está enfermo, no quiere hablar contigo, miles de pretextos. El día que le toque la salida con el niño, le va a decir que está enfermo, que tiene clases de piano, que tiene clases de educación física, que va a tener todas las actividades el día que va a tener que salir con él. Y otro problema gravísimo, gravísimo, que es la cuestión de los dineros. Si a la señora no le alcanza la pensión, ese es otro factor para empezar a separar al niño de su papá o a la niña. No le va a permitir ese acercamiento, ese desarrollo con él, ese crecimiento, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hacen una sentencia les dan no cada 8 días que conviva con papá, sino cada 15 días. ¿Por qué? Porque todavía hay que afianzar un vínculo con mamá y otro vínculo con papá. Entonces una semana le corresponde a mamá que tenga ese acercamiento, que tenga esa facilidad de salir, no sé, a caminar al centro comercial, al cine o viajar, si las cuestiones económicas no lo permiten. Y el papá, pues igual, esos 2 días que le correspondan para poder convivir con él, se va a ir afianzando todo ese cariño, ese vínculo que se tiene que formar con papá y con mamá. Si no hay esta cercanía, ¿qué es lo que va pasando? Los niños se sienten abandonados, los niños se sienten culpables de esa ruptura de mamá a papá. Y eso es muy grave. Y no nada más afectamos mamá, papá, los niños, los abuelos. ¿Cuál es el punto central que dice la mamá? Es que se lo va a llevar y ya no me lo va a devolver. Y a veces sí pasa. A veces ya es tanto el odio que se tienen los dos que no piensan en que están afectando al niño o a la niña, sino lo importante son ellos que tienen todavía un dolor, que no han pasado ese proceso de duelo tan necesario, tanto los señores como las señoras, como la pareja en sí, tienen una pérdida y hay que pasar el duelo, y muchas veces no se puede solo, se tiene que ir acompañado de alguien para que le brinden esas herramientas y pueda saltar o pasar página y decir: yo me enamoré de esa mujer o de ese hombre, tengo un niño de ese fruto, de ese amor, en ese momento de ilusión, de cariño, de comprensión. ¿Para qué guardar resentimientos? ¿Me equivoqué? Sí,
no cumplí a lo mejor con las expectativas de la otra persona, no hice el proyecto que teníamos, fallé, pero cada uno acepta sus obligaciones o sus derechos de una pareja. Una pareja se va construyendo día a día, hay veces que se vuelve monótono, se rompe todo ese acercamiento, ese cariño, por problemas, por lo que ustedes quieran, se van guardando resentimientos, se van guardando cosas que en el momento menos indicado salen a la luz. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues que va a haber ira, va a haber negación, o sea, ¿por qué? No, yo soy bueno, tú eres malo, todo esto, va a haber dolor, va a haber hay un shock, todo nuestro psique está afectado, y más si las cuestiones, vuelvo a repetir, fueron de infidelidad, ya sea del señor o de la señora, va a haber toda una transformación en nuestra mente. ¿Y quiénes son nuestros elementos de guerra? Los niños. ¿Cuáles van a ser la conducta del alienador o de la persona que está ejerciendo violencia? Va a pedir el contacto telefónico, va a organizar diferentes actividades para que el señor no lo pueda ver o la señora no lo pueda ver. El periodo en el que el otro progenitor debe de ejercer su derecho de visita, ahí va a haber un problema. Le presentan a los niños las nuevas parejas. Van a interceptar correos, paquetes enviados por el señor o la señora, y van a empezar un trabajo de decir que la otra persona es lo peor, ¿sí? Y que no cumple con los requisitos para que el niño pueda crecer al lado de la otra persona. No informan al otro progenitor sobre las actividades que se van a realizar con los niños, ya sea en la escuela, en actividades que tengan extras. Hablar de manera descortés del nuevo cónyuge, del progenitor o de la progenitora, impiden al otro progenitor ejercer su derecho de visita, se olvidan de avisar al otro progenitor citas importantes del niño, como ir al dentista, al médico, al psicólogo, y van afectando todo su entorno. ¿Cuáles van a ser los motivos para alienar o para cometer violencia? Límites escasos. El alienante no distingue entre otras cosas más que sus deseos y los del niño, no considerando el comportamiento como destructivo para el niño. ¿Qué es esto? Pues sí, que el niño está bien educado y de repente pues llega. Fui maestra de jardín de niños 15 años, y dentro de esos niños había un chiquito que era sumamente inteligente. Su mamá era una investigadora del Instituto de Biología, y él se ponía muy contento cuando le tocaba ir con su papá. Y entonces un día me dice: Miss, fíjate que hoy me toca irme con mi papi. Dije: ¿cómo que te toca irte con tu papi? Sí, porque mis papás están divorciados. Mami vive, unos días vivo con mis abuelitos y con mami, y otros días voy al depa con mi papi. ¡Ah, qué padre! ¿Y te gusta ir al depa con tu papi? Ah, sí, Miss, porque mira, con mi mami hay reglas para comer, para dormir, para hacer la tarea. Y con papi no. Con papi hoy nos toca pizza, nos toca ver el fútbol con los amigos, tomar refresco, comer palomitas, papas. ¿Y eso te gusta? Pues sí, Miss. Ahí sí se vive. Yo sé, pero era un niño feliz que sabía que sí, perfectamente en su casa había reglas, pero en casa de papi no. Pero era un niño que tanto mami como papi lo vieron y quería lo mejor para él, y no había discusiones. Y sí, el señor llegó a varios eventos que teníamos con los niños cuando su trabajo se lo permitía. Llegaba a convivir con el niño y realmente se veía una armonía entre ambos. El niño no tenía problemas de conducta, el niño era feliz. ¿Qué pasa con un niño cuando está siendo violentado? Muchas veces puede estar enojado o deprimido, y me van a decir: ¿qué es el bullying? O el bullying, perdónenme.
no han sufrido bullying cuando fueron a la primaria. Y mire que yo no estoy tan viejita, y a mí me tocó también bullying. Porque un niño es violento. No. Un niño es la cosa más hermosa que nos podamos imaginar. Es el ser humano en plenitud. Él puede hacer y deshacer porque es libre, porque no tiene tabús, porque no tiene usos y costumbres, porque es libre de poder expresar lo que él quiera. Y entonces, ¿por qué existen los niños que bulean? ¿Porque ya nacen malos? No. Es su entorno familiar, donde hay discriminación, donde hay esa falta de ética, de respeto, de valores. ¿Por qué? Porque mami y papi están en una constante lucha por el poder. Un poder que no debe de existir, porque estamos destruyendo lo más importante de ese momento histórico que decidimos tener un bebé. Ese momento tan importante, nosotros mismos los estamos destruyendo. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que va a haber venganza, por supuesto, que va a empezar esa falta de compromiso de la pareja y va a empezar a formar esa cuestión. Narcisismo. Pues si yo soy mejor que tú, o sea, ¿cómo es posible? ¿Y por qué vas a tener tú a mi hijo? Lo vas a malcriar, lo vas a deshacer, le vas a hacer mil cosas, y eso no es verdad. Pero es una forma de sentirnos o de protegernos. Culpabilidad, inseguridad, búsqueda de confirmación de que nosotros tenemos la razón siempre. ¿Y qué? Vamos a formar un mejor ser humano. Vamos a hacer paranoia. Sí, pues es que esta mujer está hablando mal de mí, a lo mejor no es cierto. O este hombre está hablando mal de mí y a lo mejor no es cierto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar a un niño alienado o que está viviendo violencia familiar? Bueno, pues va a haber una campaña de migración en la cual el niño continuamente manifiesta el odio por la otra persona. Existen racionalizaciones triviales, frívolas o absurdas para despreciar al progenitor al que se le otorgan las visitas. Falta de ambivalencia tanto en el padre alienante como en el niño alienado. En los niños se manifiesta en que no puedan ver nada bueno del padre que está siendo alienado. ¿Cuáles van a ser los niveles de intensidad de este rechazo que van a mostrar los niños? El rechazo leve se va a caracterizar por la expresión de algunos signos, degradando la relación del padre con la madre. No se evita todavía la relación, no hay un rompimiento. El rechazo moderado se va a caracterizar por la expresión de un deseo de no ver al papá o a la mamá acompañado de una búsqueda de aspectos negativos del progenitor rechazado que justifique este deseo. Niega todo afecto hacia él y evita su presencia. El rechazo se va a generalizar en su entorno familiar, social y la relación que se mantiene por la obligación o se va a interrumpir. El rechazo intenso, bueno, pues aquí ya supone un afianzamiento cognitivo de los argumentos que lo sustentan. El niño se lo cree todo, muestra ansiedad intensa en presencia del otro progenitor. El rechazo adquiere características fóbicas con fuertes mecanismos de evitación y puede aparecer sintomatología psicosomática asociada. ¿Qué va a pasar con todo esto? El niño, como ya lo dijimos, su entorno seguro va a ser su casa, su mamá, su papá. Cuando uno o ambos de pareja empieza a hablar mal de la otra persona y empieza a ver que papá ya no lo visita, que papá ya no le llama por teléfono, entonces toda esa desvalorización que está haciendo la mamá o el papá de esta persona va a empezar a tener una razón y entonces va a empezar a creerse todo lo que le están diciendo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues a él le están construyendo una barrera para que no pueda convivir
con su papá, porque su papá va a estar presente. Pero cuando no le pasan el teléfono, cuando le ponen pretextos para que no pueda ver al niño, entonces todo esto se va haciendo muy grave al punto de que la señora diga, y aquí hay un problema bien grave, que empiecen a hacer denuncias falsas, donde al señor se le culpe de que toca al niño o a la niña. Y entonces, aquí ya no nada más va a haber una cuestión psicológica, aquí ya va a haber cuestiones penales, donde la señora va y abre una carpeta de investigación para acusar al papá o a la mamá de que está violentando al niño ya de una manera sexual. ¿Qué es lo que va a decir el niño dentro de un análisis o de una terapia, dentro de un peritaje? Todo lo que le dijo mamá. Pero si nos ponemos y somos realmente personas expertas dentro de este peritaje psicológico, vamos a ver que los niños van a empezar a utilizar un lenguaje que no es acorde a su edad. Entonces aquí es donde empieza otra guerra, pero ya es mucho más grave. ¿Por qué? Porque el señor, si es señalado por violación, no le van a decir, a ver, ven para acá tantito y mira, te están acusando. No, ¿a dónde va a ir a dar? Al reclusorio. Y aquí voy a tocar un tema bien importante, que es, todo esto lo maquina mamá o papá, o hay terceros que le ayudan a formar toda esta agresión, toda esta violencia sobre otra persona. ¿Quiénes son? Además de los abuelos, los tíos, no me dejará mentir aquí mi maestra querida, la maestra Ana María, que es un elemento importantísimo dentro del juzgado familiar, que le agradezco infinitamente todo su apoyo que me ha brindado en estos años, que es, ¿qué están estudiando ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿De quién? De la verdad, ¿no? Si una señora llega toda frustrada, amargada, dolida, deprimida, ¿qué van a hacer? Yo creo que buscar la verdad, ¿no? Porque a veces es cierto. Vamos a mediar, ¿no? Algo que no sabemos los abogados. Y que de ellos, de nosotros, sale toda esta malinformación. ¿Para qué? Sí, maestra, el tema que está tocando es relevante. Precisamente el día de ayer hubo movimientos en relación, creo que en cuestión legislativa, para poder regular esta sintomatología que se está presentando, porque es muy grave el asunto. Entonces ya hay ahorita esa inquietud. Y la ha habido. Desafortunadamente yo creo que desde donde debemos de partir es realmente que nosotros los abogados trabajemos con ética y con respeto. Si la señora está tan dolida y tan afectada, pues buscar de qué manera ganemos todos. Van a decir, se van a terminar el trabajo, maestra, pues si de ahí del divorcio empiezan los incidentes. ¿Y entonces de qué vamos a vivir? Con ética y buen trabajo, nuestros mismos clientes nos van a recomendar a otros clientes. Y no nada más ver por nosotros, sino ver por esos chiquitines que al rato son los que van a pagar todas las consecuencias de una mala decisión
de una mala información y de una mala asesoría por parte de nosotros. El trabajo empieza desde quién soy yo como abogado. ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que a mí me funcionara en una situación de ese tamaño? Si realmente el Señor es una persona violenta, obviamente que vamos a buscar todas las herramientas para poder tener realmente asegurarle al niño que vea a su papá en un lugar donde pueda convivir con él, y obviamente le van a decir sí, pero el sistema no cuenta con todas estas herramientas. Efectivamente, todavía tenemos muchas limitaciones, pero aquí tendríamos que buscar todas las herramientas para que el niño realmente sea un niño feliz, porque también tiene derechos a tener una familia, a que se le respete, a que se le ame y a que se vaya siendo un mejor ciudadano. Porque a partir de todo esto vamos a ser mejores allá afuera. Si nosotros maltratamos, violentamos, vamos a ser pésimos ciudadanos. Y el bullying no nada más se queda en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, se va al trabajo y ahí se vuelve moving, acoso laboral. Y entonces se están dando cuenta cómo toda esta violencia familiar va a terminar no ahí en la casa, va a salir y vamos a pasarnos los años, vamos a aventarle el carro al otro. ¿Por qué? Porque soy primero yo y después el mundo completo. No. Si realmente queremos una transformación, tenemos que empezar a ver todos, a empezar desde nuestros niños, a que realmente tengan una relación sana dentro de la familia. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de estos niños alienados o de estos niños violentados? Pues va a continuar la manipulación de uno de los progenitores sobre el otro niño para que deje de querer al otro progenitor, y este es un proceso que tiene efectos demoledores sobre los niños. A corto plazo, pues el niño va a crecer en orfandad psíquica, paterna, materna, en un ambiente de secta fanática antipapá o antimamá, o a largo plazo llegan a odiar a ambos progenitores, al que alentaba el odio y al receptor del mismo, como el niño se le amputara psíquicamente una parte de sí mismo, y la que se identificaba con el padre o madre alejado, y atacar obviamente y perjudicar el desarrollo de su personalidad. A largo plazo, los niños y las niñas adolescentes tendrán problemas de autoestima y de pérdida de seguridad emocional, una herramienta básica para que los seres humanos se desarrollen adecuadamente. Algunos incluso se han llegado a terminar con su vida suicidándose. Reacciones de los padres alienados, las reacciones de los ofendidos por el rechazo inducido, y pueden eventualmente castigar físicamente al padre alienante, negar la pensión alimenticia, recurrir a la vida judicial, reclamar sus derechos, y puede incurrir en delitos como recuperar lo que se le ha robado, raptando a sus hijos. Como podemos ver, este es un ciclo, es un problema emocional donde alguien dentro del matrimonio, del concubinato, rompe las reglas de la lealtad, del respeto por la otra persona. Mucho se oyó de un evento, y por eso fue el detonante para que los legisladores sacaran la alienación parental del artículo 323, que fue el caso de la señora que desvió algo a sus niños, ella se lo tomó a sus papás, y que fue un problema tan grave, donde ella decía que su papá de los niños estaba violentando a sus niños. ¿Quién tenía la verdad? ¿Quién tenía la razón? Solamente ellos lo saben.
pero donde las consecuencias fueron totalmente desastrosas, donde se juzgaron a los jueces, donde no están haciendo su trabajo, donde no se está investigando, donde no se está trabajando, donde los peritos no están haciendo realmente su trabajo, donde inducen a los niños a decir, sí, mi papi me toca ahí. Ahí donde. Y es donde los inducen. ¿Sí? Repito, un niño es lo más puro, lo más sano que puede haber en la sociedad. Vamos a cuidarlos. Vamos realmente a proporcionarles esa familia, ese respeto, ese amor. ¿Por qué? Porque son los representantes de nosotros en unos años. La violencia familiar es una cuestión muy grave, donde se afecta a mamá, se afecta a papá, se afecta a todo el entorno social y donde nosotros nos desenvolvemos todos los días. Tanto los hombres como las mujeres somos violentos, y siempre lo he dicho. Por gustos y costumbres, por tabúes, por lo que ustedes quieran, siempre al hombre se le dio esa fortaleza, ese crecimiento para educar, para proteger, porque ese es el chip que tienen aquí en su cabecita. ¿De dónde va a ser toda esa transformación a una sociedad ahora actual, donde el respeto, donde los valores son lo principal? Donde si realmente queremos una familia bien estructurada, donde no exista violencia, donde exista el respeto, la comunicación, la lealtad, lo tenemos que hacer desde casa. ¿Y en qué momento? Si todos los días vemos que ya se perdió un niño, que un niño está siendo violentado, que están los niños trabajando, que están los niños siendo usados como trata, ¿en qué momento vamos a hacer esa transformación si nuestra familia está rota? Todo va a salir de la familia, del respeto, de los valores, del amor, de la comprensión, de la protección. Pero si nosotros como adultos que ya tenemos, a lo mejor ya estamos educados de otra manera, la escuela nos ha brindado otras alternativas, pues podemos ir construyendo un mundo mejor, donde realmente exista esos valores, ese respeto para poder tener una sociedad de respeto. La alienación parental, igual que la violencia familiar, que yo siempre lo he manejado así, como violencia familiar dentro de nuestro campo de trabajo, es que la familia, papá, mamá, tome la mejor decisión para tener mejores niños. Niños que no buleen, adultos que no hagan acoso en el trabajo y personas que lleguen a su casa a dar comprensión, amor, protección. ¿Dudas? ¿Preguntas? En el ejemplo que puso de su experiencia con este niño de papás divorciados y que la fiesta era cuando veía a su papá, en ese sentido siento que para la mamá puede ser perjudicial de que el niño vea eso como un regalo de con su papá, con su mamá, regalo, no le provoca al niño como cierto conflicto vivir con la mamá, o sea, que prefiere estar viviendo con el papá porque tiene libertad de diversión. No, porque sabía perfectamente que antes de que empezara las palomitas y el fútbol, tenía que tener su trabajo, su tarea hecha, su cuarto levantado. Entonces también su papá tenía reglas y sus papás hablaban continuamente para que el niño creciera en un ambiente sano. Entonces sí, efectivamente sí había travesura, pero era un niño feliz, era un niño completo, era un niño sano. Pero en alguna situación se puede dar que esa sea la manipulación del papá, o sea, que sea algo subliminal, que no ataque la mamá, pero pues sí, el niño comparando su papá vivir con el papá con el mamá. Pero donde no hay agresividad para la otra parte, donde le decía que su mamá era una persona que lo quería, que lo amaba y que las reglas eran para que fuera un buen ser humano. O sea, ahí sí había una comunicación, sí había cuestiones de permiso, había reglas que tenía que jugar el niño para que fuera un mejor ser humano.
El problema de la alienación o de violentar psicológicamente es decir que el trabajo de la otra persona está haciendo mal hecho, hablar negativo de esa persona, algo que este papá no hacía de la mamá, ni la mamá de él. ¿Por qué? Porque había una comunicación, había una armonía, y donde el punto central era el crecimiento sano del niño. Y en esta cuestión de violencia no, es todo lo contrario, es destruir a la otra persona para que a ojos y a vivencia de ella sea realmente un ser malvado. Ese es el fin de la violencia psicológica, destruir, amedrentar, someter a la otra persona para que yo sea el bueno o la víctima de esa situación. Ese es el punto de la alienación o de la violencia. Hacer uno someter y el otro ser la víctima de esta violencia que se está viviendo. Realmente es destruir a la otra persona. Digo porque, bueno, un caso era, bueno, es que más o menos vivían en concubinato, pero fue el papá. Pero llevaban bien, el papá era buen proveedor y todo, y los hijos hasta primaria con la mamá, con las reglas, el deporte y todo, y los papás lo veían muy mal. Cuando el chico sale de secundaria y entra a preparatoria, el papá le regala su carro, y se salvan después, sin decir nada, y el niño decide irse con el papá porque ya no le gustaban las reglas de la mamá. Con el papá, pues no, o sea, ahí. ¿Sí me explico? O sea, Sí. ¿Y que eso pasa en todas las casas, sí o no? Si hubiera violencia ni hablar más de la mamá, el niño decidió que era mejor estar con su papá. Ya a los 16 años. Pero va a llegar a casa del papá, madre maestra. ¿Qué pasa con esa la alineación que usted menciona? Ajá. Voy con papá, estoy bien con papá. Y bueno, como palomitas, juego, y estoy bien, y con mamá, son las reglas de tiende tu cama, levanta tu plato, entonces estoy mejor con papá. Pero a los 16 años que usted refiere, porque el ejemplo que puso la maestra, es durante la vida del niño, la lleva bien, y ninguno de los dos habla mal del otro, y hay reglas en ambas casas. Cuando se entra a la edad de los 12, 14 años, en los jóvenes, todos fuimos niños y cuando llegamos a esa edad, pues había uno que nos consentía más que el otro. Entonces nos vamos a ir con el que nos consiente más. Y si papá no me pone límites, porque se va a trabajar, regresa de trabajar, está conmigo el fin de semana, tiene cosas que atender, o se va con la lana y hasta me deja para jugar con las maquinitas ahora que usan los niños y los jóvenes, pues es más fácil que entonces no tenga control. En cambio, estando con mamá, es tiende tu cama, si puedes salir, horarios, uso de coche, salidas con les digo, yo les pongo como ejemplo, en la pareja hasta cómo usar la pasta de dientes, por eso se enoja la señora o el señor. Es que la mayor y la bota. Y la señora es muy modosita y le pone una para ti, se vea bonito su vez. Pero quizás el señor sea toda su vida fácil, y obviamente a la parte de calor. Pero es cuestión de ir comentándolo entre la pareja y con los niños. Pero los chavos a los 16, 14, 16 años prefieren en su mayoría irse con el papá que no tiene reglas, que las tiene pero que me vale, ¿no? Porque no me regalan. Pero usted a los 16 y ya pues, prácticamente ya decide el chico lo que es bien y mal y lo que le conviene. No se considera entonces ya alineación. Sí, existe una alineación que se viene fomentando poco a poco. A los 16 años él todavía no tiene madurez. Se ha dicho que la madurez en los jóvenes, todos los jóvenes, debe ser a los 21. A los 18 es cierto, todo el tiempo es inmaduro. Yo respeto mucho la opinión porque hay mamás que son muy papás y mamás que dicen, a ver, te toca esto más esto y tienes que lavar, hacer. Les dan actividades donde tienen un sostén, cómo ganarse su pan de solos. Pero en otras casas no. Entonces la madurez no se alcanza porque no se les exige.
y papá y mamá en esta sociedad trabajan. Y como trabajan, descuidan un poco la parte de la exigencia o de la educación del niño. Porque es más fácil llegar y prenderle a la televisión o ponerle el Xbox. Y te compra el juego de moda, ¿no? Y te doy, pero todo a través de una pantalla. Entonces no hay comunicación con esa caja. Con esa caja que se comunican con otras personas, porque se la pasan todo el día en el teléfono, si volteamos y contamos. Todos tienen el teléfono en la mano. Eso nos ha llevado a la conclusión que no hay comunicación entre nosotros los humanos. Ya no nos comunicamos, ya no nos decimos, oye, esa camisa se te ve padre, y un tema de conversación y seguir por la camisa, y que fíjate que en la lagunilla, en donde quiera, venden o hacen. Ya no hablamos de eso, hablamos, todo lo hablamos a través del celular. Si yo volteo a verlos a ustedes y los cuento, todos tienen el celular en la mano y todos han estado chateando durante la conferencia. ¿Sí o no? Es decir, yo les puedo contar de 50 que podremos estar aquí. 30 han estado con el teléfono. ¿Qué comunicación existe? Ya no hay comunicación entre la familia, entre la pareja. Ya todo nos lo mandamos por mensaje. Oye, voy a salir a comer, viejo. Espérame, cuando me lo enfrente. Eso es lo que nos ha pasado. La comunicación. Y los valores que los hemos perdido a través de un celular, que la máquina está comiendo al hombre, porque ya no me comunico, ya no te platico, ya no te digo lo que siento, lo que pienso, si el sol salió, ¿qué vamos a hacer? Dejamos todo eso para dedicarnos a un aparatito que qué padre que lo tenemos todos, pero que nos ha distanciado. El inventor del teléfono, les juro que se arrepentiría hoy. Dígame. Mire, de acuerdo a lo que hoy con los conocimientos suyos, la maestra, nos han hablado de esta violencia hacia el menor, y una de las consecuencias que tenemos es la violencia sexual. Usted lo tocó al momento de decir, ya sea el papá, padrastro o alguna otra persona comienza a tocar al niño. Esa violencia sexual en la que muchos o algunos de los niños caen. Quiero aprovechar con su venia del doctor Hermano Granados, invitarlos al público. Vamos a tener un foro el día 8 de marzo en la Asamblea Legislativa de México, en el auditorio Octavio Paz, en donde vamos a tocar el tema del feminicidio infantil por violencia sexual. Es un tema relacionado con lo que usted ha estado mencionando. Quise aprovechar esta oportunidad de robarles tiempo. Yo sé que al rato que se entere el doctor se va a molestar, que lo conoce. Soy maestro de la facultad y quiero hacer la invitación para que si a alguien le interese este tema de la violencia sexual o el feminicidio por violencia sexual, esta sería un honor de nuestra compañera, podemos invitarlos, los invito cordialmente. Va a haber personas que tienen a hijos que sufrieron este hecho, van a contarnos sus experiencias, vamos a hablar de cómo por medio de redes sociales se contacta a los niños que no ven, como usted realmente dijo, sus padres, se meten al aparatito que decía la maestra y comienzan a contactarlos. Va a estar interesante, quedan cordialmente invitados. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El 8. A ver, ¿tengo un minuto? A ver, parte de lo que está mencionando ahorita, que va a un lado con la invitación, hace como 10 años o 12 en la Suprema Corte tocaron estos puntos que se están ahorita haciendo. Y precisamente dentro de la familia
era la réplica de los futuros delincuentes. Y eso fue un tema muy importante para que entonces yo creo que es muy relevante que se llegue a tocar nuevamente. Pero ya está en la Suprema Corte, es una investigación. Nosotros, mi forma de ver esta situación es que nosotros somos productos de una educación, somos productos de una educación social. La sociedad nos educa. El problema es que no nos educan con responsabilidad. En la actualidad el sistema educativo está haciendo a los niños individualistas, no se piensa en el bien común, y eso es lo que nos está llevando a un problema social, a una desintegración social. Si al pequeño si al niño desde pequeño se le enseña lo que es la responsabilidad, va a ser muy difícil que se distraiga. Pero hay una máxima que dice que para educar a un niño se le tiene que educar 20 años antes. Se le tiene que educar a los papás para que puedan educar bien a un niño. El programa educativo que tenemos está educando a los niños en el narcisismo. Soy yo. En tanto el niño no entienda que forma parte de una comunidad, va a ser difícil que se cambie esa cosa. Esta parte, yo tengo 30 años laborando, 15 años trabajé en escuelas, y el punto central es de que nosotros como escuela vamos a reforzar una educación que se trae desde casa, que son los valores. Si en casa no existe esta comunicación, este amor, este fraternalismo, este trabajo en equipo, en la escuela lo único que nosotros vamos a reafirmar, obviamente van a ser reglas de respeto, pero ya nada más las vamos a reafirmar. ¿Por qué? Porque ya las traen desde casa. Si en casa existen todos estos problemas, como dijo la maestra Ana María, todos trabajamos, dejamos a los niños en guardería, dejamos a los niños con la abuelita, con la madrina, con la tía, esta comunicación que debe de existir de mamá y papá, ya no la hay, ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Regresarnos otra vez a la familia, papás, mamás que todavía están jovencitos, que apenas van a empezar a formar una familia, ya tratando todos esta problemática tan grave que está afectando a la sociedad, es volver al respeto, a la integridad, a la comunicación de la familia. Si nosotros se nos olvida esta parte tan importante que es la familia, vamos a seguir teniendo todos estos problemas de feminicidios, vamos a tener todos estos problemas de violencia en todas las hombres, mujeres, niños, adultos, mayores. ¿Por qué? Porque no existe esta educación, este respeto por el ser humano. Por eso mismo se está educando en forma individualista. En otros países a los niños desde preescolar se les enseña a pensar en la comunidad. Si no cuidas bien la huerta de naranjas, nadie de la comunidad va a tener naranjas. Entonces tenemos que pensar en colectividad, porque inclusive eso se está perdiendo. Ahora, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero más allá. Y lo buscamos conseguir ese bien que según la mercadotecnia nos va a brindar felicidad. Pues, ¿qué les parece si hacemos otra conferencia para el próximo semestre? Porque esto de la violencia familiar es un tema sumamente extenso. Somos demasiados los elementos que intervienen en la familia y que al final terminamos en la sociedad como jefes, como profesores, como papás, como mamás. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo con mucho compromiso y nos toca a nosotros empezar a hacer el cambio. Abogados, recuerden que hay que mediar y sacar el mejor provecho para los chiquitines. Darles una mamá y un papá, no importa que estén separados.
pero que sí estén juntos por ese vínculo que jamás se va a terminar hasta el momento en que alguno de los tres falte, el niño se vaya a otro lugar y la mamá o el papá también se vayan a otro lugar. Muchísimas gracias y les he quedado muchas cosas para que regresen la próxima. Muchas gracias, buenos días y buen fin de semana.